Muy bien, hermanos. Y sigamos aquí con nuestras Biblias en Lucas capítulo 11, viendo este Padre Nuestro modificado, ¿no? Acortado, ¿sí? Este Padre Nuestro que quizás no es el más conocido por nosotros, ¿verdad? El Padre Nuestro que nos muestra ahí Lucas acerca de justamente esta realidad de los discípulos de una identidad a través de la oración. Y hay muchos elementos interesantes respecto a la vida en realidad de la oración, ¿no? Que podemos extraer. De hecho, el Padre Nuestro de alguna manera es una oración modelo para todos nosotros, para el pueblo cristiano, una oración también adoptada por la cristiandad toda, ¿no? Y de alguna u otra manera trae muchos elementos para el fortalecimiento de nuestra vida, el crecimiento de nuestra espiritualidad y el seguimiento acerca de cómo nos presentamos de alguna u otra manera acerca del Señor. Y estoy seguro que apenas comenzaron a leer, siguieron la oración del Padre Nuestro ahí en el versículo 5. Yo estoy seguro, yo lo leí así la primera vez y seguía para adelante, pero hasta ahí nomás llegaba, porque justamente en Lucas tenemos un resumen más breve de esta oración, ¿no? La versión más larga está ahí en el Evangelio de Mateo y Lucas está escribiendo aparentemente, algunos dicen que esto sucede porque Lucas escribe después de Mateo, ¿no? Pero otros dicen que no. Sin embargo, de alguna u otra manera es un muy buen resumen en el cual toda la cristiandad está familiarizado, a pesar de que no sea tal cual el que aparezca el que quizás nosotros aprendimos, pero en realidad Lucas está buscando hacer un énfasis un poco distinto a lo que está enseñando el evangelista de Mateo. Y eso no significa que uno es más importante que el otro, ¿no? Absolutamente no es así, sino que es todo lo contrario. Ambas oraciones de alguna forma se complementan y buscan un sentido, y ese sentido es el sentido que Dios le dio porque Él inspiró esa palabra, Él inspiró incluso a esos autores para que escribieran esta oración, además de Jesús mismo enseñárselo. Y estoy seguro que probablemente si usted incluso estudió en algún colegio que tuviese el ramo de religión, hasta en su tiempo cuando yo estudiaba en los colegios municipales nos enseñaban ahí religión y yo aprendía entonces también algunas oraciones y ahí aprendí, de hecho el Padre Nuestro lo memoricé en una de las clases de religión. Y después cambió la ley y entonces a los evangélicos nos echaban al patio y ahí pasábamos la clase en el patio. No, sí, es verdad, es true story. Desde quinto, sexto año por ahí yo empecé a pasar las clases de religión ahí en el patio del colegio. Y de alguna otra manera también una segunda observación, por así decirlo, introductoria, tiene que ver con que la oración es simplemente la búsqueda de comunicarse con Dios. Y es así. De hecho, para nosotros los creyentes, nosotros los protestantes, nosotros como iglesia presbiteriana, nosotros afirmamos que Dios nos habla a nosotros a través de la Biblia, a través de su palabra, a través de las Escrituras. Y de alguna manera nosotros hablamos con el Señor justamente a través de la oración. Además de escuchar la palabra de Dios está la oración y ahí hay una comunicación. No existe de alguna manera una propuesta de monólogo, ¿no? Sino todo lo contrario. El ejercicio de practicar los medios de gracia, la gracia de Dios, acercarnos al Señor, tiene que ver con una comunicación intrínseca y hermosa entre un hijo y un padre. Y es por eso que la oración de alguna manera es algo tan importante para nosotros como pueblo, que nosotros le hablamos a Dios a través de la oración. Y la oración, por definición, por sí misma, ¿no? Significa nada más ni nada menos que comunicarse con Dios. Y de hecho debemos tener ojo que nosotros a veces hacemos muy complicado el tema de la oración. Nosotros no debemos permitir que la oración se torne algo tan difícil para nosotros. Nosotros hablamos y el Señor escucha nuestras palabras. Las oraciones nuestras pueden ser silenciosas, las oraciones
pueden ser habladas, pueden ser comentadas, digamos, a viva voz. Las oraciones pueden incluir incluso un diario en el que uno esté escribiendo y también comunicándose con Dios. La oración puede incluir un canto, puede incluir parte incluso de cómo cantamos como congregación. Nosotros también muchas veces estamos en oración cuando estamos cantando y estamos incluso pidiéndole cosas al Señor y estamos deseando incluso entregarle cierta realidad. Hace un tiempo una hermana me decía, a mí me da lata de cantar la canción Te daré lo mejor, porque yo siento que no le doy lo mejor al Señor, ¿no? Yo le decía, tómalo con calma, en el sentido de que ese no es simplemente una propuesta ahí asertiva, sino que tiene que ser también nuestra alabanza, son un deseo que hay en nuestro corazón. Nosotros para allá queremos ir, Señor, nosotros queremos darte lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros es nosotros, ¿no? Es la totalidad de nosotros, negándonos a nosotros mismos, negando nuestro pecado, buscando la santidad. Así que no hay que preocuparse muchas veces por ese tipo de situaciones. Y nosotros generalmente buscamos y hacemos las cosas más complicadas, ¿no? Porque vivimos incluso en un mundo que ordena todas las cosas. Nuestra mente, de hecho, para que las cosas puedan quedar memorizadas en nosotros, nuestra mente se preocupa de ordenar ciertas cosas. Usted tiene una manera de decir su número de teléfono, por ejemplo. Si su hija se sabe el número de teléfono suyo, su hija se lo puede decir de otra manera. Quizá usted asocia 3 números y ella puede ir asociando 2. Y de esa manera el cerebro ordenó y reorganizó eso para que quedara en su memoria. Nosotros por naturaleza, digamos, ordenamos todas las cosas. Fuimos puestos en un mundo, de hecho, de orden, ¿no? El sol no está en la noche aquí para nosotros, ¿no? Hay un orden. El Señor puso ahí una cierta cantidad de horas en la cual saliera el sol, estuviese la luna presente también para nosotros. El Señor le dio ese ordenamiento. Fuimos creados de esa manera. Dios, además, es un Dios también de orden. Sin embargo, debemos complicarnos cuando ese orden termina controlando nuestras vidas, ¿no? Y queremos ordenarlo todo. Porque no solamente terminamos ordenando todas las cosas, sino que queremos ordenar también la vida de los demás, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos volvemos así desestructurados, viene alguien y nos saca de esa estructura y casi como que da un infarto ahí entre medio. Y con la oración sucede algo similar, especialmente quizás cuando alguien recién está conociendo del Evangelio, ¿no? ¿Cómo se ora? Puede alguien preguntar. Y uno entonces podría, con nuestra mente, empezar a enseñarle un orden. No, primero se hace esto, primero se hace otro. Y la oración tiene que ser algo mucho más natural que eso, ¿no? La oración debe ser algo tan cotidiano que debe ser algo muy natural. Y con esto no le estoy diciendo que tiene que tomarse la oración a la ligera. No, para nada. Debe haber un tiempo, una dedicación también para orar al Señor. Es cierto que en medio de nuestras vidas ajetreadas el Señor también escucha nuestra oración. Es cierto, pero también es importante guardar un espacio de nuestra vida para dedicarlo a orar, simplemente. Apartarnos de ahí y tener nuestros 5 sentidos puestos ahí en la oración. Así es que la oración de alguna manera es un amplio contexto de comunicación con Dios en el que Él desea que nosotros estemos sin duda alguna comunicados y abrazados, ¿no?, a Él. Otra razón por la cual nosotros quizás debemos aprender y de hecho debemos orar es justamente que Jesús fue alguien que experimentaba la oración a diario. La Biblia nos comenta en muchas ocasiones que Él era un hombre de oración. Siendo Dios, Él oraba al Padre y buscaba tener esa comunión y esa intimidad con el Señor. Él siendo el Hijo, ¿no?, de esta hermosa Trinidad, Él siempre se está comunicando con su Padre. Él está en comunión constante con el Señor. Así que nosotros debemos aprender justamente de que la oración es algo importante para nuestras vidas. Y por último quisiera compartir de manera introductoria que es normal no saber a veces cómo orar y que necesitamos aprender de eso. Las personas
no nacen naturalmente orando, ¿no? De hecho, es todo lo contrario. Uno generalmente nace llorando, ¿no? Y de hecho tenemos que aprender, esa es una habilidad que tiene que irse desarrollando con el tiempo. Así es que no importa cuánto tiempo usted esté siendo cristiano, siempre hay algo nuevo que aprender acerca de la oración, siempre hay algo que aprender acerca de la relación con el Señor. Así es que vamos a ver de alguna u otra manera cómo el Señor nos va moldeando y enseñando un poco acerca de cómo es este diálogo con Él mismo a través de una petición de los apóstoles. Y yo les mencionaba anteriormente que había que tener ojo con esta búsqueda de ordenarlo todo y que la oración tiene que ser así, así. Porque en verdad la oración debe ser algo tan cotidiano, pero al mismo tiempo tan reverencial, ¿no? Que necesita un correcto equilibrio y principalmente un equilibrio de nuestro corazón. Muchas veces nosotros estamos buscando la manera de cómo se ora verdaderamente, en vez de estar preocupados en verdad de tener una comunión con el Señor. Es como, de hecho, cuando uno se preocupa de reordenar así la oración, hacerlo así o hacerlo así, de repente uno puede venir, por ejemplo, a alguien recién convertido y viene y alguien está orando de rodillas y puede pensar que está haciendo un mantra, algo de yoga o pilates, una cosa por el estilo, ¿no? Y en verdad la oración tiene un montón de realidades que terminan siendo importantes para nosotros y en realidad el orden y cómo nosotros lo hacemos no tiene que ver con la mayor relevancia de la oración. De la misma manera que cuando usted maneja y va en el auto, la mayor relevancia no está en poner su atención en el parabrisas, ¿no? Sino en mirando el camino. Cuando usted se preocupa demasiado de orar perfectamente, eso es lo que sucede. Usted pone mayor atención al parabrisas en vez de poner mayor atención al camino. En la oración hay una realidad que es la más importante y es justamente la comunión con Dios. Es justamente el centrar nuestro corazón ahí en Dios. En quién es Dios, quién es Él para nosotros. En hacia dónde vamos es más importante que nuestro parabrisas. Evidentemente a no ser que esté roto, ¿no? Y eso funciona de esa manera. Cuando uno viaja debe irse preocupando por el camino, pensando y sabiendo dónde va a llegar. Debemos tener nuestros ojos en el Señor, debemos tener nuestros ojos en Cristo, en la paternidad de Dios para nosotros, y es la única manera de poder mantener el enfoque de la oración, más que en nuestro orden de cómo estamos haciendo las cosas. Sin embargo, aquí hay algo muy, muy hermoso, y es justamente que lo que Jesús les enseña nace de una necesidad del corazón de los discípulos. Uno de los discípulos le dice al maestro: enséñanos a orar. Como Juan también enseñó a sus discípulos. La gente a ellos los estaba reconociendo como un grupo, como discípulos de Jesús. Y de alguna manera esto manifiesta una búsqueda de identidad. Como nosotros, Jesús, aprendemos a orar. Juan le enseñó a orar a la gente. Todos nosotros buscamos algún tipo de identificación. De hecho, el que generalmente dice, no, yo soy el más light para vestirme o qué sé yo, para comer, él termina siendo muy cuadrado en la ropa que termina eligiendo para vestirse. ¿Sí? Él termina siendo así. Recordemos un tiempo atrás, ¿no? Que teníamos los Pokémon y cuánta cosa existía que caminaba por la calle, ¿verdad? Así, con peinados, así. Todo el mundo busca en un grupo X una identidad. En la familia hay una identidad, ¿no? Están los que hablan fuerte, los que hablan despacio. Están los que no hablan. Están las familias que no conversan, ¿sí? Y así en diversidad, y todos buscamos una identidad, y los discípulos, este discípulo le dice, Señor, los discípulos de Juan tienen una manera de orar, Juan les enseñó cómo hacerlo, enséñanos tú a nosotros. Y eso además porque habían discípulos de Juan que ahora eran discípulos de Jesús, ¿no? Entonces ellos sabían de lo que estaban hablando, ellos probablemente ya habían orado esa oración que Juan había enseñado. Entonces ahora yo estoy con el maestro, ahora tengo otro maestro, ya no es Juan mi maestro.
¿Cómo se vive verdaderamente esta espiritualidad? Hay una realidad ahí sincera, ¿no? Y eso es muy interesante, es muy importante recordar. Hay una necesidad sincera de cómo no simplemente la oración tiene que ver con comunicarnos con Dios, sino que la oración tiene que ver principalmente con el hecho de pertenecer, con un hecho de pertenecer, de pertenencia, de identidad. La oración ha de ser algo identificatorio en cada uno de nosotros. De la misma manera en como la Biblia a veces se torna en elementos identificatorios de nuestra casa, por ejemplo. En la casa nuestra siempre hay alguna Biblia por ahí, ¿no? Y probablemente cualquier visita que llega puede ver y encontrar una Biblia ahí. Y eso identifica nuestro hogar. Probablemente hay un cuadro, ¿no?, con algún versículo, ¿sí? Hay algún dibujo, relojes evangélicos también, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que de alguna manera nos van identificando. Y la verdad es que la oración es fundamental para ello, para tener una realidad de no solamente de comunicarnos con Dios, sino que nosotros nos identificamos con que no hay nadie más en nuestra existencia a quien recurrir también que al Señor. Es cierto que la Biblia dice que Dios conoce nuestros pensamientos y hasta lo más profundo de nuestro corazón. Eso es así. Sin embargo, Dios no necesita oír nuestra oración para escuchar lo que hay en nuestro corazón. Él ya lo conoce. El que más necesita de la oración somos nosotros. Es usted. Dios no se alimenta de la oración. Dios no depende de cuánto más o menos oramos. Sin embargo, Dios desea que usted entienda, y Jesús desea, una de las cosas primeras que Jesús desea en esta oración, es que usted entienda que esto es algo cotidiano y que Él, como el Emmanuel, ha hecho que la mirada de Dios, esa mirada lejana, ya desaparezca de la mente de sus discípulos y se entienda que a través de Cristo nosotros tenemos un Dios cercano, un Dios que no tiene problema en venir a habitar junto a nosotros, ni tampoco tiene problemas en venir y enseñarnos a orar. Jesús dice, cuando ores, decid, Padre nuestro. El objetivo justamente es enfocarnos en el Padre en la oración, ni aún siquiera enfocarnos en nosotros. Porque la oración nos conecta directamente con el Padre. Hasta este momento de la historia, a Dios no se le llamaba Padre. El hebreo no tenía la costumbre de llamarle Padre, sino simplemente Padre como el Padre de las naciones o el Padre de la nación. Pero no existía esa costumbre de llamar a Dios Padre. No la tenían. De hecho, el que Jesús le haya dicho a ellos, oren así, Padre nuestro, debe haber sido un shock para sus discípulos. ¿Qué está diciendo, no? Y Jesús hace eso siempre, ¿no? Jesús hace siempre cambios cataclísmicos, ¿no? Jesús hace unos cambios estratosféricos en la manera de ver y de pensar. Estar con Jesús 3 años es vivir en terremotos, ¿no? En unas movidas de piso así diariamente. De hecho, aparecen cerca de 10 a 14 veces en los que el Antiguo Testamento menciona a Dios como Padre. Y solo en ocasiones especiales. Siempre como algo nacional, no como algo individual. No había un concepto de Dios como Padre personal. Y lo que Jesús hace al venir e insertarse en nuestra historia es decirnos, no estoy lejos, estoy junto a ustedes. No llamen a Dios como Padre, como alguien que está a cientos de kilómetros de ustedes, porque por algo estoy aquí.
Yo les estoy acercando al Padre, yo soy el camino al Padre, ¿no? Eso es lo que nos enseña Jesús. Ahora ustedes deben tener la personalidad, ¿no?, de poder responder y llamarle Padre. Jesús por lo menos menciona en 60 ocasiones la palabra Padre. Y los judíos se dan cuenta de esta realidad, de hecho. Cuando Él está mencionando que Dios es su Padre, a Jesús le están diciendo: hey, ¿tú estás diciendo que tú eres igual a Dios? Sí, lo soy. Y entonces Jesús viene y a través de Él nos enseña que nosotros podemos llamar a Dios nuestro Padre. Y tú y yo podemos hacerlo. Esa es una de las grandes invitaciones y es por eso que el Padre nuestro ha de calar tan profundo en nuestras vidas. Padre es una gran revelación para nosotros. Cuanto nosotros más conozcamos a Dios como Padre, más fácil va a ser hablar con Él, de hecho. Y es por eso esa realidad de Padre, alguien tan cercano. Jesús quiere que nosotros estemos habitualmente en oración, cercanos a Dios. Y la única manera de estar cercanos a Dios es tratando a Dios como Padre. Imaginémonos esto, que un niño que fue abandonado por su familia, que no ha conocido nunca a un padre. Un día un padre amoroso, un hombre amable, se le acerca a ese niño, se le arrodilla, le mira a los ojos, le da una sonrisa y le dice: yo hoy te he elegido para adoptarte. Desde hoy día serás mi hijo, recibirás mi apellido, heredarás todo lo que yo tengo. Estás siendo adoptado por esta gran familia que quizás yo he formado. Ahora tienes muchos hermanos y hermanas que te aman. Y ellos no pueden esperar ni un segundo más para conocerte. Te amamos con un amor interminable. No hay nada incluso que tú puedas hacer para que te ame más y no hay nada que tú puedas hacer para que yo te ame menos. Te amo con un amor perfecto que nunca va a dar vuelta atrás. No importa lo que tú hagas. Tú te portas mal, yo te perseguiré para perdonarte. No importa lo flojo que tú seas, yo te serviré para enseñarte. No importa lo rencoroso que tú seas, yo te seguiré para amarte. No importa lo orgulloso que tú seas, en que estás dispuesto a pasar hambre y no recibir de mi sustento, yo te seguiré para alimentarte. Y por el resto de tus días haré cosas por ti. Y no voy a abandonarte, no te traicionaré, no te voy a hacer daño. Todo eso se llama gracia. Todo eso es gracia. Pero te amaré tanto que esa palabra va a comenzar a tener mucho sentido para ti. Que es esa palabra papá, ¿no? Padre. Así que ven conmigo, yo soy tu papá. Haré cosas buenas por ti, no te abandonaré, no te traicionaré. De eso se trata esta realidad de Padre. Y el niño, cuando comienza a conocer esa realidad, en algún momento sale esa palabra que aparentemente es casi mágica, ¿no?, en la vida de los niños. Y que probablemente alguien que haya vivido el proceso de adopción nunca vaya a olvidar la primera vez en que le llamaron padre o papá. Eso es lo que Jesús está haciendo con nosotros. Eso es lo que Jesús hace con sus discípulos. Y después que ese niño comienza a llamarle padre, ese niño está dispuesto a hablar con él cada día más. Él comienza a comprender si ese padre es verdaderamente confiable, si él como niño está a salvo. Pero cuando se acerca y habla con su padre, se da cuenta realmente que ese padre le ama. Y cada vez que comience a conversar con él, cada día va a hablar con mayor frecuencia, sin vergüenza,
y con mayor frecuencia asuntos profundos de su corazón. Y solo es por el amor que el Padre le entregó a su Hijo. Ese niño ve el corazón del Padre y es capaz de tratarlo como Padre por el amor que Él entrega a su Hijo. Así funciona. Cada día más comenzamos a hablar con nuestro Padre de una manera más íntima, a abrir cada día las cosas más profundas de nuestro corazón. Los niños se acercan a su papá continuamente, sin tapujos, sin ningún problema, cuando son bien amados y tienen confianza. Y el hijo viene y llega y no te dice Señor, ¿no? Sino que te dice, papá, ¿sabes qué? Puedo ir para allá. Papá, puedo hacer esto. Papá, puedo hacer esto otro. Él no viene en una especie de reverencial, caminando, digamos, por tierra santa, o a veces sí, ¿no? Para pedir permiso. Sin embargo, depende del padre, ¿no? Pero sin embargo, hay cada día y cada momento en que él reconoce la paternidad de esa persona. Él está dispuesto a abrir su corazón ahí. Y es por eso que Jesús nos enseña esto. Jesús nos enseña, traten a Dios de Padre, oren de esta manera. No es alguien que está tan allá. Es un Dios que está acá, dispuesto a amarte de esa manera. Y ahí entonces nosotros debemos comenzar a comprender y a convencernos cada día más, y no solamente en el papel, no solamente en nuestra mente, sino traer las cosas de nuestra mente a nuestro corazón, de que Dios verdaderamente nos ama, de que Dios verdaderamente es bueno, de que Dios es verdaderamente todo lo que nosotros necesitamos. Y es por eso que Él es nuestro Padre. Estoy frustrado acá. Estoy tratando de emprender esto. Eso es lo que hace uno frente a su padre. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué es eso, papá? ¿Para qué? ¿Por qué? Y el papá contesta a veces una y otra vez, ¿no? ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Es la etapa del por qué, ¿no? Yo creo que a la mayoría de los que tienen hijos les ha pasado en algún momento. Y después ustedes dan gloria a Dios porque termina ese espacio de preguntar por qué, ¿no? ¿Sí? Y comienzan a hablar de otras cosas. Y debemos aprender eso, que solo a Dios, solo a este Dios, nosotros podemos reverenciar y acercarnos así, de esa manera. Para Dios es una reverencia que nosotros podamos acercarnos con confianza a Él. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos con confianza a Él, es porque verdaderamente confiamos en que lo que hizo Jesús por nosotros fue real. Fue unirnos con el Padre, fue unirnos con lo que no podía haber unión. Fue reconciliarnos con el Padre. Tratar a Dios como Padre es el reconocimiento de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y por eso es tan importante esta realidad de orar al Señor como nuestro Padre, Padre nuestro. Esa cercanía es maravillosa. A través de Cristo es la única manera en que podemos acercarnos al Padre. Así es que no se asuste, hermano. No se asuste en la oración. Rompa su esquema, saque sus temores. Yo no le estoy diciendo que a Dios lo trate de compadre ni nada de eso. Olvídelo, ¿no? Porque Dios es Dios, pero aún así es nuestro Padre. Y Él quiere que nosotros seamos cercanos a Él. Porque Él es nuestra identidad. Por eso le podemos llamar papá. Porque somos de su familia. Porque Él nos adoptó. Y nos dio herencia. Somos coherederos con Cristo. Nos dio un lugar preponderante. Yo con eso no le quiero decir que el cristiano tiene que estar en la cima del mundo y llevando ahí a todo el mundo adelante. No, no, para nada. Pero sí el Señor nos prometió una herencia. Sin buscar una recompensa, hay una recompensa.
coherederos con Cristo. Somos incluso hermanos de Él. Es tan así esa cercanía que Jesús permite incluso que a Él se le llame de amigo, ¿no? Así es que eso es muy importante. Pero en la oración, hermanos, hoy día nosotros, yo creo que estamos un poco envueltos en esta propuesta espiritual, en esta búsqueda espiritual del siglo XXI, con lo que usualmente nosotros llamamos el movimiento de la nueva era, ¿no? Nosotros debemos comprender que la oración no es para encontrarnos con nosotros. La oración no es para encontrar el mayor equilibrio de nuestra vida. Nosotros no oramos para nosotros mismos. Nosotros no, el cristianismo no promueve el exceso de confianza en nosotros, sino que todo lo contrario. Y a través de la meditación y el yoga, dicen algunos, entras en ti mismo y te conectas contigo mismo. No. En la oración nosotros salen nuestros sentimientos hacia nuestro Padre. No nos encontramos con nosotros, nos encontramos con Dios. Quiero señalar eso porque este último tiempo he visto creyentes cristianos ahí que caen en esta realidad de encontrar ese propio yo. No existe. Hay una realidad tuya. Tú, conociendo a Dios, te conoces a ti mejor incluso. Conoces la profundidad de tu pecado. Sin embargo, no te vas a encontrar contigo mismo. La espiritualidad no se trata de eso. Una espiritualidad cristiana se trata de una conexión con Dios a través de Jesús. Nosotros salimos a nuestro Padre. Nosotros anhelamos de Él porque nos identificamos con Él y no con nosotros mismos. Y es por eso que menciono eso, porque buscar un equilibrio personal es algo pagano. Y centrarnos en nosotros, eso es paganismo. Y necesitamos arrepentirnos de eso. Y eso también significa que no creemos que todo lo que existe es Dios, sino que asumimos que Dios es una persona externa a nosotros, externa al mundo, externa a la creación. No somos panteístas. No creemos que la tierra es nuestra madre, de ninguna manera. No somos perseguidores de Avatar, ¿no? No creemos en eso. No todo es Dios. Hay un Dios Padre que está separado de la creación y Él creó todas las cosas fuera de sí para su gloria. Pero Dios no es una fuerza simplemente que fluye a través del todo. Eso es una cuestión pagana. Y eso quiero decirlo porque nosotros no estamos orando a una fuerza. Nosotros oramos a un Padre con un nombre que nos permite acercarnos a Él a través de Jesús. Y que permite que nosotros podamos acceder y nos llama hijos y nos adopta como tal. Es por eso que no podemos unirnos a veces en ciertas prácticas de la oración, por ejemplo. Una oración cristiana es una oración absolutamente distinta a la búsqueda de alguna oración budista, por ejemplo. Es absolutamente diferente. Para la Biblia es absolutamente distinto. Es pecado hacerlo. Es pecado compartir esas oraciones como si nada pasara. Nosotros amamos esos movimientos. Nosotros amamos a esas personas que pertenecen a esos movimientos. Queremos que se conviertan. Pero ellos no oran a nuestro Padre. El hinduista no ora a nuestro Padre. El panteísmo no ora a nuestro Padre. Ora a otra cosa. Totalmente inerte. Totalmente inexistente por sí misma. Yo oro al Padre a través de Cristo.
No podemos unirnos en la misma oración, incluso con musulmanes. No es el mismo. Siento que suene así de feo, ¿no? Ofensivo. Pero si oramos así, en conjunto con ellos, como si nada pasara, nosotros estaríamos siendo muy ofensivos con nuestro Padre. Así que ojo con eso. Nos encantaría incluso quizás rezar, orar con un musulmán, con un budista, pero debemos invitarlo al arrepentimiento de sus pecados, a confiar en Jesús, porque de esa es la única manera en la cual él puede tener comunión con su Padre y llamarle Padre, ¿no? Y eso es fundamental. Así es que, queridos hermanos, debemos aprender justamente que la oración no se trata de nosotros, sino que se trata de concentrar y de entregar nuestra identidad en otros. Cuando hay poca oración en nuestra vida, hay poca identidad con Dios. Cuando hay poca comunión con el Señor en su palabra, hay poca identidad con Dios. Eso es así. Así funcionamos, alejándonos constantemente de Dios. Y es por eso que si usted incluso puede ordenar su mente y decir, ¿sabes qué? Hay un horario en el cual yo siempre estoy solo. Hay un horario en el cual yo siempre no hago nada. Ore en ese momento, apártelo diariamente. Usted puede decir, no, pero eso es muy mentalizado, eso es muy robotizado. No importa, es importante orar, hágalo. Es importante su identidad. ¿O usted se levanta un día y dice, no voy a hablar con mi señora? No lo hace. No lo hace. De hecho, cuando se enoja y no le habla, debe aprender a hablarle incluso aunque usted esté molesto con ella. Porque ella es una persona, no merece su silencio. Nadie lo merece. Así que no lo haga. No peque contra su esposa, ni contra su esposo. Y el Señor ora pidiendo que venga su reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay algo que es fascinante en lo que Jesús nos está enseñando aquí. Ustedes deben orar, venga tu reino. No solamente el Padre va y nos va a buscar y nos adopta como sus hijos, sino que este Padre viene y nos dice, ¿sabes qué? Este espacio en el que tú vives, este hogar quizás en el que tú estás, esa no es la realidad para la cual tú fuiste creado. Tú fuiste creado para una realidad familiar, para ser amado, incomprensiblemente amado. Cada hijo que nació y que ha vivido con su padre o con su madre sabe que incomprensiblemente él fue amado durante toda su vida. Y toda su vida se ha desarrollado a través de la gracia incluso que sus padres han podido manifestar con ellos. Y este padre viene y le dice a su hijo, ese hogar en el que tú vives, ese espacio de abandono, eso no es para lo que tú fuiste creado. Tú fuiste creado para vivir en nuestra familia. En nuestra familia en donde los seres son amados, donde cada uno de los hijos son respetados y queridos, en donde cada uno de ustedes es fortalecido y en donde cada uno de ustedes se le va entregando herramientas para que siga construyendo ese espacio y ese mundo y ustedes finalmente puedan regalar de sus familias a otras personas. Esa es la idea del venga a tu reino. Jesús sabe que las cosas en el mundo están mal. Los discípulos saben que en el mundo hay maldad. Nosotros lo sabemos. Es cosa de prender la tele, es cosa de comprar el diario. Es cosa de mirar a nuestro alrededor. Es cosa de ver la injusticia, es cosa de ver la maldad, es cosa de ver el hambre en algunos lugares del mundo. Y de alguna manera Jesús nos dice, ustedes deben acostumbrarse a esto también, a que no pertenecen a esta realidad. Deben anhelar la otra realidad que es la que yo estoy trayendo a este mundo. Este reino invisible de justicia,
de paz, de amor, en donde no hay político que pueda regalar esa verdadera paz, en donde los verdaderos tiempos mejores los traigo yo, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo de alguna manera Jesús. Yo traigo este reino y ustedes deben anhelar ese reino, porque la identidad está con la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad. Hay un lugar en donde se hace la voluntad de Dios, y es donde están los ángeles, y Dios quiere que esa voluntad se haga así también aquí en la tierra, que siempre se haga su voluntad, que ya no haya más hambruna. Y como decía Juan Calvino, la iglesia tiene de alguna manera una responsabilidad de hacer de ese reino invisible, hacerlo visible. Debemos ser hombres y mujeres que buscamos hacer la voluntad de Dios, hombres y mujeres que perseguimos la justicia, amar la justicia, desear la paz de este mundo. Si deseamos la paz de este mundo, así como lo mencionó el profeta Jeremías, entonces para nosotros, para el pueblo de Dios, va a haber paz también. Si yo deseo que a los demás le vaya mal, si yo deseo que esa paz sea rota, nosotros tampoco tendremos paz. Debemos aprender a orar de esa manera. Y el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Querido hermano, el Señor conoce nuestras necesidades. Jesús no nos está hablando que debemos orar y desear cosas estratosféricas para nuestra vida, porque Él es nuestro mayor deleite. El pan nuestro, Jesús lo da incluso por sentado. La necesidad ya está suplida ahí en ustedes, ya está entregada ahí. Oren por lo que necesitan. Oren por lo que verdaderamente necesitan. Oren por lo que necesita su familia. Y estoy seguro que eso no será la tele. Estoy seguro que eso no será el tablet, ni el iPhone X. Estoy seguro que la necesidad tiene que ver con otra cosa. Si usted se pone a pensar en esas necesidades, usted va a comenzar a conocerse verdaderamente a usted mismo. ¿Qué es lo que hay ahí en su corazón? La oración tiene que ver con eso también. Nos identificamos tanto con Dios que comenzamos a despojarnos de esas cosas que no necesitamos verdaderamente y que aparentemente nos daban identidad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor ora por eso sabiendo que hay gente que tiene hambre, pero también sabiendo que hay gente que disfruta a veces de la gula. La necesidad, hermano. Acerquémonos al Señor con nuestra necesidad, no tanto con lo que deseamos. Hay muchas cosas que deseamos que no caben en esta oración. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. La única manera de poder tener solución al pecado es a través de Jesús. Esa es nuestra más profunda necesidad. De hecho, esa primera necesidad del pan de cada día, dánoslo hoy, Jesús la da por sentado. Lo que ustedes necesitan está cubierto. Pero oremos por perdón. Oremos que la misericordia esté en ustedes, que esté en nosotros como pueblo. Porque nosotros también perdonamos a todos los que nos deben. Jesús busca que ese perdón que fue otorgado por el Señor a nuestras vidas sea también compartido. Que ninguna bendición que el Señor haya entregado a nosotros sea simplemente para nosotros y sea pan comido y ya está. El Señor quiere algo más de nosotros. El Señor se nos dio a conocer a nosotros. Regalemos ese Señor a nuestras vidas. Entreguemos de ese Jesús a otros.
Conocemos el perdón de Dios, perdonemos a otros, a los que verdaderamente nos han ofendido. Perdonemos a los que nos deben, porque Él nos perdonó primero. De eso se trata eso. Si hay alguien que tomó la decisión y quiso ser nuestro Padre sin tener un compromiso con nosotros, eso significa que nosotros podemos perdonar y que debemos hacerlo. Y que eso es fundamental. ¿Por qué logramos perdonar? Porque nuestra identidad está en nuestro Padre y no en nosotros. ¿Cuándo nos cuesta perdonar? Cuando nosotros estamos concentrados en nosotros mismos, en el daño que nos hicieron. O yo que estoy dolido, ¿no? Pero en realidad importa poco lo que me esté sucediendo en ese momento. Porque mi identidad está tan plasmada en Cristo, está tan plasmada ahí en el Padre, que en realidad es fácil lograr perdonar, a pesar de lo que haya sido. Dinero, qué sé yo, engaño, quitadas de puesto en el trabajo. A nosotros nos afectan tanto las cosas porque en verdad estamos tan preocupados de nosotros. Y la única manera de aprender a perdonar y a liberarnos de esa amargura es justamente concentrar nuestras vidas en quien nos da verdadera identidad, en quien nos pone un apellido. Lo que hace ese padre es tomar a este niño, sacarlo de ese lugar, adoptarlo como su hijo y entregarle un apellido y darle una identidad. Le pone su apellido y lo marca con ese apellido ahí para siempre, ¿no? Cuesta el perdón porque nos amamos demasiado. Cuesta el perdón porque nos amamos demasiado a nosotros más que al Señor. Por eso nos cuesta tanto perdonar. Y perdonar incluso no se trata de olvidar, ¿no? Porque esas cosas, puede ser que el dolor que nos causaron jamás se olvide en algún momento. Jamás se olvide. Que siempre venga a nuestra mente. Pero es nuestra responsabilidad volver a sacarlo a la luz o guardarlo en el lugar donde le corresponde. Es nuestra responsabilidad sacarlo a la luz o reubicar nuestro corazón en el lugar que corresponde. Pensando en que Dios no vino a enrostrarle su pecado otra vez, sino pensando en que Dios envió a su Hijo para perdonarle su pecado. Aunque Dios es omnisciente, no puede olvidarse incluso de que usted pecó. Sin embargo, Él no lo refriega delante de ustedes, ¿no? Se cayó el Sami, pero no importa. Y hermanos, eso es así. Debemos aprender a concentrarnos en en dónde está basada nuestra identidad. Y para ello necesitamos orar. Para ello necesitamos aprender a confiar. Para ello necesitamos aprender a perdonar. Y todo eso lo aprendemos si nuestra vida, si nuestro corazón está verdaderamente identificado con el Padre o no. Y Jesús quiere que nosotros nos identifiquemos con el Padre. Porque para eso Él vino. Para que nosotros nos identificáramos con Él. Para que estuviésemos cercanos a Él. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a perseverar en la oración, a perseverar en esta oración modelo, como un modelo para nuestras vidas también, en donde nuestra vida de corazón está absolutamente concentrada en quien nos adoptó y no en lo que nosotros queremos ser. Que el Señor nos ayude. Oremos al Señor. Querido Dios, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu amor.